Normalmente el uso que siempre nosotros le damos a la internet es de buscar o solicitar información en un servidor que esté ubicado en cualquier parte del mundo. Cuando nosotros hacemos una simulación dentro de Packet Tracer, siempre enviamos un ping de una PC a otra PC, pero normalmente eso nosotros no lo realizamos en ningún tipo de redes. Nosotros dentro de una red, por ejemplo, empresarial, no le enviamos información a un usuario en concreto. Simplemente si le vamos a enviar un correo, se la enviamos a su correo y eso se almacena en servidores. Los servidores dentro de una internet están ubicados dentro de un perímetro, pero los servidores en la internet pueden estar ubicados en cualquier parte del mundo. Toda esta información, todos estos mensajes que nosotros enviamos a la internet siempre se establecen por tres tipos de métodos. Principalmente un origen. El origen es donde se origina el mensaje, de donde sale el mensaje. Tenemos un destinatario o un destino. El destinatario o el destino es a donde va dirigido el mensaje, es quien recibe el mensaje. Tenemos un canal. El canal es el medio que normalmente utilizamos para poder transmitir ese mensaje. Este video que ustedes están viendo en este momento está almacenado en un servidor. Está almacenado en los servidores de YouTube. Y allí es donde ustedes van a buscar esa información. Pues ustedes están utilizando un canal de comunicación. Un canal de comunicación que si están utilizando pues una red de telefonía celular, normalmente es un sistema de inalámbrico. Y luego se convierte en un sistema de fibra óptica que transporta pulsos de luz. Ese es el canal de comunicación que ustedes están utilizando. Pero si yo hablo con una persona de tú a tú, normalmente utilizamos pues el aire, es decir, utilizamos sonidos para que la otra persona me pueda escuchar el mensaje que yo le estoy transmitiendo. Muchas veces nosotros vemos también en los sistemas inalámbricos, sistemas, por ejemplo, redes punto a punto que tienen repetidoras. Y normalmente una repetidora la podemos entender como que si yo le estuviera hablando a una persona que realmente no me está escuchando. Y pongo una persona en el intermedio para que esa persona pueda tomar el mensaje que yo estoy enviando y retransmitírselo a la otra persona para que ésta la pueda escuchar. Ese es un sistema básico de repetidoras y lo vemos normalmente en todos los sistemas de redes inalámbricas punto a punto. Estamos utilizando un medio, un canal para poder transportar nuestras ideas, nuestros mensajes. Debemos tener reglas. Los protocolos son reglas que normalmente se utilizan dentro de redes e incluso nosotros los seres humanos también tenemos reglas para podernos comunicar con otra persona. Si yo por ejemplo hablo a una velocidad muy rápida, quizás la persona pueda malinterpretar mi mensaje. Quizás nosotros tenemos protocolos para podernos comunicar y esos protocolos fueron transformados también en protocolos de redes. Claro que los protocolos de redes son más específicos y realmente se cumplen al pie de la letra. Para nosotros poder enviar una carta, primero tenemos que acordar cierto tipo de factores, principalmente el idioma en que se va a escribir la carta. Segundo, el mensaje que se quiere compartir y el formato del mensaje que normalmente queremos compartir. Por eso y muchas otras cosas más se establecieron las reglas para las comunicaciones, es decir, los protocolos para las comunicaciones. No es lo mismo que yo le diga a ustedes, humanos, comunicaciones, las entre los gobiernos, reglas. Alguno de ustedes puede escuchar este mensaje y realmente no va a entender absolutamente nada de lo que yo quiero decirle, porque este mensaje no está formateado, este mensaje no tiene ningún tipo de reglas, ningún tipo de gramática. Ahora, el mensaje como tal es: las reglas gobiernan las comunicaciones entre los humanos. De esa manera ya tú has podido entender el mensaje que yo te estoy transmitiendo. Normalmente todos los protocolos necesitan cierto tipo de requisitos. Nosotros necesitamos cierto tipo de requisitos para poder comunicar o para poder llevar un mensaje hacia un destino. Primero, un emisor y un receptor identificados, idioma y gramática en común, velocidad y momento de entrega, y requisitos de confirmación, un acuse de recibo. Ahora, esos son los requisitos que normalmente nosotros podemos tener a la hora de comunicarnos. Pero ¿cuáles son los requisitos de red? Los requisitos dentro de una red está conformada por la codificación de los mensajes, formato y encapsulación del mensaje, tamaño del mensaje, sincronización del mensaje, opción de entrega del mensaje. Vamos a estudiar cada uno de ellos para que tú lo puedas entender correctamente y de esta manera puedas entender qué significa cada uno de estos requisitos dentro de las comunicaciones. La codificación del mensaje o la codificación es el proceso mediante el cual la información se convierte en otra aceptable para la transmisión.
La codificación del mensaje es como cuando nosotros tenemos un pensamiento y ese pensamiento queremos expresarlo a otra persona. Normalmente tenemos que buscar los medios, es decir, las palabras, los sonidos para poderle transmitir ese mensaje a la persona. Los pensamientos se transforman en palabras, obviamente están en sonido y normalmente la persona que habla el mismo idioma puede entender el mensaje que yo le estoy transmitiendo, pero todo se basa principalmente en un pensamiento. Pues el pensamiento nosotros lo codificamos en palabras, en sonidos que transmitimos a una persona cara a cara para que ella nos pueda entender. De esa manera también sucede en las redes. La codificación de los mensajes normalmente nosotros lo vemos dentro de redes porque nosotros en una computadora escribimos el idioma que normalmente nosotros podemos entender. Pero dentro de la parte más interna de las redes no se transmiten letras ni palabras, se transmiten normalmente pulsos eléctricos, ya sean cables de cobre, pulsos de luz, ya sea en cables de fibra óptica o ondas electromagnéticas en sistemas inalámbricos. De esa manera nosotros codificamos el mensaje que normalmente podemos estar escribiendo un correo electrónico y ese correo lo tomamos, lo enviamos a un destinatario. Todo ese código o todos esos datos se van a codificar, ya sea en pulso eléctrico, en pulso de luz o en ondas electromagnéticas. El formato del mensaje ya lo habíamos visto anteriormente en el ejemplo de la carta, pero todavía no hemos visto la encapsulación. Una parte de la encapsulación que realmente ustedes pueden entender, o un ejemplo para que ustedes puedan entender la encapsulación, es cuando nosotros utilizamos este programa que se llama WinRAR. Lo utilizamos normalmente en Windows. Nosotros en el WinRAR normalmente comprimimos información, es decir, tomamos toda la información y la comprimimos dentro de otro formato que es un punto RAR, ¿sí? O un punto .zip. Normalmente toda la data que nosotros estamos comprimiendo está dentro de ese formato. Entonces, eso es un ejemplo claro de la encapsulación. Esto también sucede dentro de las redes. Normalmente el proceso de insertar un mensaje dentro o el formato de un mensaje dentro de otro mensaje es lo que conocemos como la encapsulación. Cuando nosotros tomamos la carga útil, es decir, la carta, y la insertamos dentro de un sobre, eso es un ejemplo de encapsulación. Y normalmente eso también nosotros lo vemos en el mundo de redes. Un paquete normalmente puede estar conformado por un preámbulo, una dirección de origen y de destino, cosa que siempre colocamos dentro de una carta. Un origen y un destino. Sin el destino, la carta no se va a poder entregar porque no existe, por ejemplo, la persona a la que se le va a entregar o el sistema al que se le va a entregar la carta. Dentro de las redes, cuando los paquetes tienen una dirección de origen y de destino, la dirección de destino indica hacia dónde va dirigido el paquete, ¿sí? Y la de origen indica desde dónde se originó el paquete. Dentro de esos paquetes de red podemos tener también un tráiler, pero también tenemos una parte también súper importante que es la carga útil. La carga útil es el mensaje que se quiere transmitir. Allí dentro de todo eso va encapsulado el mensaje. Otra de las cosas que tomamos en cuenta que toman en cuenta los protocolos de comunicación es el tamaño del mensaje. Nosotros hablamos, hacemos pausa, decimos palabras una tras otra para que la persona nos pueda entender. Pero si nosotros enviamos un mensaje y transmitimos toda la información, toda seguida, toda pegada, y si hablamos nosotros realmente de manera seguida, de manera muy rápida, la otra persona quizás no va a entender lo que nosotros queremos comunicarle. En las comunicaciones de redes sucede lo mismo. Todos los paquetes son divididos en segmentos o en fragmentos. Un paquete dentro de la red tiene un tamaño específico que es de 1500 bytes. Esos paquetes a veces también tienen que ser fragmentados, es decir, convertidos en paquetes mucho más pequeños. Entonces, todos estos paquetes tienen un formato específico de tamaño que debe ser transmitido dentro de la red. Es decir, el tamaño del mensaje que queremos transmitir o el tamaño del paquete que queremos transmitir debe tener una medida específica dentro de la red. La sincronización de los mensajes entra a la parte del control de flujo. Si yo hablo con ustedes y hablo demasiado rápido, la otra persona quizás no va a entender lo que yo le estoy diciendo. Y siempre en cada parte, en cada concepto que le he explicado en este video,
siempre he hablado o siempre le he dado el ejemplo de que si yo me comunico con otra persona, pero es que normalmente en las redes nosotros queremos realmente comunicarnos con otra persona, solo que utilizamos un método totalmente diferente al que utilizamos cuando hablamos con una persona frente a frente. Si yo quiero hablar con una persona, puedo establecer una llamada telefónica. Obviamente establecemos protocolos, ¿sí? Los protocolos de comunicación se establecen a través del sistema, pero nosotros también tenemos protocolos, porque yo no voy a llamar a una persona que habla idioma inglés, porque yo no hablo el idioma inglés. Entonces establecemos también protocolos, establecemos gramática. Si la persona está hablando demasiado rápido, yo le debo decir a la persona: mira, por favor, baja la velocidad porque no te estoy entendiendo bien. El control de flujo se refiere a eso. En el mundo de redes, normalmente el control de flujo se encarga de poder establecer una sincronización entre las velocidades en las que envían paquetes. Si un sistema está enviando, o por ejemplo un dispositivo está enviando paquetes a una velocidad mucho mayor a la que puede recibir el destinatario, normalmente el destinatario le puede indicar al origen que por favor baje la velocidad porque no está manejando la velocidad en la que le está enviando esos paquetes. A eso se refiere el control de flujo. La sincronización también afecta la cantidad de información que se puede enviar y la velocidad con la que ésta puede entregarse. Pero también dentro de esta sincronización de los mensajes también entra un factor que se llama tiempo de espera. Si yo hablo con ustedes y le pregunto algo y ustedes no me responden, normalmente yo puedo avanzar a otra pregunta o sencillamente no realizo más preguntas porque ya ha pasado mucho tiempo y la otra persona no nos ha respondido. Siempre lo veremos dentro de los protocolos de red, en este caso los protocolos de enrutamiento, ¿ok? Un router cuando puede enviar un saludo, por ejemplo, lo aplican los protocolos de routing, IGRP, OSPF, todos los protocolos de enrutamiento, el BGP, siempre aplican el método pues, de enviar un saludo al vecino. Yo le voy a enviar un saludo al vecino para ver si él todavía se mantiene activo. Este saludo depende de la velocidad en la que se esté manejando el enlace de comunicación, pero ellos tienen un tiempo de espera de respuesta. Si esa respuesta no es enviada en el tiempo que ellos tienen estipulado esperarla, pues normalmente ellos pueden enviar nuevamente el saludo. Si ese router pues no les llega a responder nuevamente el mensaje, ellos pueden tomar a ese equipo como ya fuera de línea. Entonces lo que hacen es sacarlo de su tabla de enrutamiento. Los métodos de acceso normalmente también entran en la parte de la sincronización de los mensajes. Normalmente imagínense una sala donde todas las personas están hablando y hay una persona en particular que te habla algo a ti. Tú puedes entender lo que esa persona te está diciendo, siendo que todas las personas en la sala están hablando al mismo tiempo. Ese es un método de acceso. Cosa diferente sería que cada persona levantara la mano y hablara una persona por vez. Ahí sí tú puedes entender lo que está diciendo cada una de ellas. Eso mismo sucede dentro de los procesos de redes inalámbricas. Normalmente una NIC o una tarjeta de red inalámbrica a la hora de comunicar primero escucha el medio, es decir, primero escucha a la portadora a ver si está en uso el medio para él poder transmitir, porque si no existe una colisión. Normalmente si yo hablo con otra persona y hablamos los dos al mismo tiempo, se me va a hacer muy complicado yo poder entender lo que él me está diciendo. Ese es un método de acceso. Tenemos varias opciones de entrega de los mensajes. Podemos enviar un mensaje a una persona en particular o podemos enviar un mensaje a una persona, a múltiples personas. Podemos establecer un mensaje, por ejemplo, punto a punto. Podemos establecer un mensaje por difusión o podemos establecer un mensaje por multidifusión. Es decir, la multidifusión enviárselo a un grupo específico. La difusión enviárselo a todos a la vez o un sistema punto a punto enviarle el mensaje directamente a una persona en particular. Ese fue todo el video del día de hoy, espero que sea de mucha utilidad y nos vemos en la próxima. Chao.